Buenos días, buenas tardes a todos. Después de un largo recorrido por el Evangelio de Juan, iniciamos a meditar en el libro del profeta Amós. Amós es un profeta que nace al sur de Jerusalén, pero su mensaje está dirigido al reino del norte. Un mensaje importante que encontramos en este libro es que la grandeza venidera de Israel no se lograría con poder y riqueza material, sino que necesitan volver al juicio y la justicia, enseñando que Dios ama la misericordia y no solamente los sacrificios como un formalismo religioso. Como todo un buen libro profético, enfatiza la soberanía de Dios sobre todas las naciones y todo el universo, no solo sobre Israel. Confiemos y disfrutemos de este Dios durante el periodo de esta meditación del libro de Amós, teniendo en cuenta qué es lo que Dios desea de su pueblo. Hoy nos comparte nuestro hermano Antonio Rincón y, como lo venimos haciendo, dará lectura al pasaje del día y luego una breve reflexión. Pongamos nuestros corazones listos para oír la palabra de Dios y oramos a Dios para que Él haga su obra. Sin más, dejamos este lugar a nuestro hermano Antonio. Amós, capítulo 3, versículos del 9 al 15, versión Reina Valera 1960. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y de Sid. Reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. En los días pasados comenzamos a estudiar el libro de Amós, y vemos que Amós fue un profeta que se trasladó desde el sur para predicar la palabra de Dios al pueblo del norte de Israel. Su mensaje es preciso: el Dios misericordioso también es el Dios de justicia. Por lo tanto, castigará la injusticia y la desobediencia de Israel, aunque cumplirá su pacto con el remanente fiel. Me gustaría mencionar que hay dos características que describen a nuestro Dios y que es muy importante que las tengamos presentes, y las estaremos viendo a lo largo del estudio de este libro. Primero, que Dios es creador, y a lo largo del libro veremos algunos himnos que proclaman la majestad y la soberanía de Dios sobre toda la creación. Como hemos podido ver en lo que ya hemos meditado, el libro de Amós nos muestra diferentes explotaciones de poder hacia los más débiles. Esta es una realidad que vivimos en este mundo, en la actualidad. Los poderosos oprimen a los débiles y los débiles a los más débiles, pero debemos recordar en dónde reside el verdadero poder: en nuestro Dios soberano. Y este mismo Dios soberano también demuestra bondad a los débiles. Un segundo aspecto de Dios es que Él es el Dios del pacto. Como ya hemos estudiado, el pueblo debía reflejar a Dios y debía ser diferente a las naciones paganas que los rodeaban. Sin embargo,
el pecado de idolatría estaba en el centro de la infidelidad de los israelitas en los tiempos de Amós. Pero Dios es fiel al pacto, y la respuesta de este Dios que es fiel al pacto es juicio para un pueblo infiel. En el pasaje que hoy nos toca meditar, podemos ver en el versículo 9 que el juicio llegó a Samaria, la capital del reino del norte de Israel. Se invita a las clases altas de Arod, es decir, a los filisteos y también a los egipcios, a sentarse sobre los montes que rodean Samaria, como si fuera un estadio donde van a ver las muchas opresiones y las violencias cometidas, dice la Biblia. Es decir, cómo los poderosos de Israel, en su ambición por acumular riquezas y por amor al lujo y al placer, abusaban del pueblo y en especial hacían violencia a los pobres. Pareciera que este pasaje está describiendo la situación actual que en ocasiones estamos viviendo. Relaciones entre los patrones y los trabajadores, relaciones familiares o sociales que son basadas en la explotación material o emocional de los demás, o incluso iglesias que también buscan aprovecharse de sus congregantes. Me gustaría invitarte a que nos preguntáramos, ¿qué papel estamos jugando en los lugares donde trabajamos, en los lugares donde estudiamos o vivimos? ¿No estaremos sacando ventaja desleal de alguna situación para nuestro propio beneficio? Si continuamos, en el versículo 10 vemos una frase que es impresionante. Dice que el pueblo no sabe hacer lo recto. Y es impresionante porque no estamos hablando de un pueblo pagano, sino estamos hablando del pueblo escogido por Dios, el pueblo que recibió la ley de Dios. Este pueblo llegó a un punto donde no podían distinguir la verdad de la mentira, no podían distinguir lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, lo sano de lo dañino, el placer inmediato de la verdadera felicidad en Dios, el egoísmo del verdadero amor. ¿Y todo esto por qué? ¿De dónde provenía esa incapacidad? De haber abandonado a Dios y su palabra. Sin duda, este también es una advertencia para nosotros los creyentes. Cuando dejamos que nuestra propia voluntad sea la que rige nuestra vida y cuando comenzamos a restarle importancia a nuestra comunión personal con Dios a través de su palabra. Debemos meditar si no estamos teniendo una apariencia de cristianos sin realmente profundizar en la voluntad de Dios, en su palabra y sin llevarlo a la práctica. En los versículos 11 al 13 vemos cuál era el castigo a Samaria. Dice la palabra que uno de sus enemigos derribaría sus fortalezas y sus palacios serían saqueados con una enorme severidad, ya que solamente quedarían despojos. Y es importante mencionar cómo Dios es quien está dando esta palabra a Samaria. Esto nos demuestra que nadie puede resistir al Dios de los ejércitos. Las naciones paganas que anteriormente fueron invitadas como espectadores, ahora en este versículo son llamadas como testigos contra Israel. Esto nos muestra la degradación tan grande a la que habían llegado en Samaria. La maldad de Israel era peor que la maldad de las naciones paganas, y ahora las naciones paganas eran testigos contra Samaria. Y podemos pensar en esto. ¿No será que alguna de nuestras actitudes, algunas disputas o diferencias en nuestra iglesia o en nuestra familia han provocado un mal testimonio ante el mundo? Donde parezca que los que no conocen a Dios muestran un mejor dominio propio que los cristianos. Continuamos en el versículo 14 y aquí Dios habla de destruir los altares de Betel, ya que ahí, además de los altares dedicados a los Baales, estaba uno de esos lugares donde se adoraba a Dios, entre comillas, en forma de becerro. El pueblo depositaba su confianza en estos altares. El profeta dice que todo eso les va a fallar.
La falsedad de esa religión y esos altares quedarán en evidencia y serán totalmente destruidos. Hoy en día, esto también es un desafío para nosotros. La pregunta sería, ¿en qué o en quién estamos depositando nuestra confianza? ¿Es en Dios, en Jesús o en su palabra? Si no es así, todo lo demás terminará por ser inservible y caeremos en un tipo de idolatría. Ya para terminar, en el último versículo de este pasaje, vemos que el juicio de Dios no solamente llegaría a los altares, a los ídolos, sino también se extendería a las casas donde ellos disfrutaban, las casas que fueron construidas mediante el robo y la opresión. Ninguna cosa podría salvarlos, ni sus altares, ni sus lugares privilegiados, ni las cosas materiales, ni ellos mismos, nada, ya que solamente estaremos seguros y salvos si hemos aprendido a poner nuestro gozo en la palabra de Dios, en su presencia y en su amor. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo le habló el Espíritu Santo el día de hoy? Descubramos cada día más por este tiempo de la meditación cómo es Dios y de esta manera qué es lo que espera de nosotros. Damos gracias por otro día más de vida que nos concede y vivamos cada momento poniendo nuestra mirada en Él. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Deseamos que puedan pasar esta semana disfrutando de su compañía. A los hermanos que están en la Ciudad de México, este sábado tendremos nuestro seminario de manera presencial. También están disponible la edición de Palabra Diaria de los meses mayo y junio. Pueden pedir información por los distintos medios de comunicación. Invitamos a compartir este mensaje con amigos, familiares y todas las personas que puedan alcanzar. Recuerden encontrarnos en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica, en YouTube como Meditación Bíblica México, y también pueden escribirnos al siguiente email: meditacionbiblicamx@gmail.com por cualquier duda, sugerencia o comentario. Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene.